Bueno, vamos hacia el Salmo 54. Es un salmo que tiene solamente 7 versos, pero es un salmo muy poderoso. Bueno, ahora, con todo lo que ya está pasando en el mundo, hermanos, hay que tener más confianza, toda la confianza en Yahshua Mashiach. Ayer yo decía que no pienses que va a haber un desabastecimiento rápido, pero no por eso no vayan haciendo una reserva de conservas, alimentos de conservas. Tú puedes buscar que sean kosher, vean recta final 38, ¿sí? Y entonces no por eso nos vamos a descuidar. Además, los hermanos, hermanas, amigos, amigas que toman medicamentos, tengan un stock de medicina. Ahorita ya los medicamentos antidiabéticos o los que son utilizados para la diabetes ya empezaron un poquito está un desabastecimiento de ese tipo de medicamentos. Entonces háganme caso, por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo lo sé porque tengo muchos amigos que son farmacéuticos y ya empezaron. Si eso es aquí en México, que será allá en Medio Oriente, ¿verdad? Muchos medicamentos, inclusive, que son utilizados para, permítame comentarles esto, para checar la glucosa en tu casa, muchos vienen de Turquía, muchos vienen de Medio Oriente, cantidad de medicamentos. Entonces, tengan por favor un stock mínimo de 1 año, si se puede mínimo, poco a poquito, van comprando así. Lo digo esto, no estoy pecando, no estoy diciendo que vayas ahorita a la farmacia, fuera de Shabbat, ¿sí? Bueno, el Salmo 54 es una oración de confianza, betuaj en hebreo, ¿sí? Es una oración de confianza. Betuaj va más allá de confianza, ¿sí? Es como entregarse totalmente al Eterno, ¿sí? Bueno, entonces, este salmo lo compuso el rey David porque era perseguido por Saúl, el rey, y fue traicionado por los habitantes de Zif, Z-I-F, eso ya lo hemos ministrado, pero pónganle una hojita ahí para que ustedes vean que el salmo en eso se basa. Y vamos al primer libro de Samuel y vamos a buscar el capítulo 23, ¿de acuerdo? Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 19. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 19. Después subieron los de Zif, para decirle a Shaul en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquilá, que está al sur del desierto? Y eso te remite al Salmo 24. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque si vamos a ir al Salmo 24 otra vez, entonces aquí dice, por ejemplo, el músico principal, más que de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Shaul: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y te remite ahí de donde venimos, ¿verdad? El primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 19. Y después el 26 al 1. Bueno, entonces, aunque el rey David estaba siendo perseguido por hombres sin temor de Yahweh, estaba siendo el rey David perseguido por hombres sin temor de Yahweh, que querían asesinarlo tal cual. Anoten eso, es importante. Este tema no es muy largo, les puede dar tiempo bien de anotar. Entonces, aunque el rey David estaba siendo perseguido por hombres sin ningún temor de Elohim, que querían asesinarlo, el rey David confiaba plenamente en el poder divino para librarlo. Lo voy a volver a repetir. El rey David confiaba plenamente en el poder divino para librarlo. ¿Ya lo notaron? Perfecto. Ahora pongan un punto y aparte. Y entre signos de admiración: sálvame por tu nombre.
así fuerte, sálvame por tu nombre. Y eso, la explicación va del verso 1 al verso 3. Pero ya saben, amados ajín, amadas jayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que siempre me gusta irles dando una explicación y después lo leemos, ¿de acuerdo? Bueno, el verso 1 y el verso 2 específicamente, la primera parte de este salmo nos presenta la oración desesperada del rey David. Es una oración desesperada. ¿Qué pedía? Pedía liberación, la cual se basa en el nombre de Yahweh. Es muy importante eso. La primera parte, repito, de este salmo nos presenta la oración desesperada del rey David, pidiendo liberación, la cual se basa en el nombre de Yahweh. Si se ora mucho y no se menciona el nombre de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, esa oración no tiene peso, hermano. Los que están aprendiendo muchas veces dicen Hashem, entonces no, su nombre es Yahweh. Hashem quiere decir el nombre. Si se dice Hashem Yahweh, en el nombre de Yahweh está bien, pero hay que mencionar el nombre. Para eso vean un video que le titulé Libro de Memorias, o un audio, el libro de memoria. Los audios están en la página gozoypaz.mx. Ahora, mucha atención. El nombre de una persona aquí en la tierra representa quién es él. Entonces, su nombre del bendito, por siempre, Yahweh, representa quién es él y lo que ha hecho. Todo lo ha hecho él, todo lo que ha creado, nos ha salvado de multitud de peligros y demás. Entonces, el nombre representa de Yahweh quién es él y lo que ha hecho. Déjenle una hojita ahí y vamos al libro del Éxodo. Vamos a utilizar mucho la Torah ahora. La Torah son los 5 libros de Moisés, donde está toda la redención descrita. En el capítulo 34, en Éxodo 34, cuando Moisés sube al monte. Y vamos a ver el verso 5, vamos a leer el verso 5 al 7. ¿Sí? Bueno, Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad, que guarda compasión a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso tú lo encuentras en los 10 mandamientos, que por cierto están en Éxodo capítulo 20, y que el mandamiento número 4 es guardar el Shabbat, y que el catolicismo romano cambió ese mandamiento por santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Santificarás las fiestas, le cambió, y el que le quita y le agrega es maldito por siempre. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Está en Deuteronomio, en Apocalipsis. Entonces todos los que son amigos cristianos ya no sigan el domingo, porque aunque tú digas no soy en la católica, no tengo imágenes, ya no guardo la Navidad, al seguir guardando el domingo está siguiendo el catecismo católico romano. Bueno, entonces hay que arrepentirse, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, cumplir sus mandamientos. Y así entonces la sangre bendita de Yahshua nos limpia de todo pecado. El Eterno quiere que tomemos la iniciativa. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que representa el nombre de Yahweh, que es compasivo, que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en compasión, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Eso grábenselo bien todos, yo me lo grabé bien desde hace muchos años. Bueno, ahora, el rey David, ahorita vamos a leer el Salmo, el rey David
David había llegado a conocer, tenía experiencia, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. El rey David había llegado a conocer el gran poder de Yahweh. Tú has visto milagros seguramente en tu vida, le has agradecido, reconoces que Él es el Señor, el Todopoderoso, el que separó el séptimo día para santificarlo, el que dice que hay que comer kosher, recta final 38, pueden verla. Nosotros no comemos mariscos, no comemos conejos, no comemos reptiles menos, etcétera, etcétera. No. Entonces el rey David había llegado a conocer el gran poder de Yahweh. Nadie puede llegar a conocer el gran poder de Yahweh si no primero le es obediente. Ya con la obediencia, entonces el Eterno nos empieza a revelar. Porque si te revela por primera vez el Shabbat, guárdalo. Y luego te dice otra cosa, guárdalo. Porque si no se van acumulando advertencias de que debes de guardar la Torah, y si no las guardas, te vuelves un rebelde. Y los rebeldes son impíos, son malos, como le acabamos de leer en el Salmo 1. Yo te deseo mucha bendición y prosperidad de todo tipo en Shabbat y fuera de Shabbat. Entonces, el rey David sabía que Yahweh sin ningún problema podría salvarlo. O sea, lo salvaría, tenía esa fe. Entonces vamos a leer entonces el 1 y el 2 del verso 54. Oh Yahweh, sálvame por tu nombre, ¿te das cuenta? Y con tu poder defiéndeme. Miren cómo está la situación ahorita con la guerra. 2, verso 2. Oh Yahweh, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Estos dos versos los acabo de explicar ahorita y bueno, ya lo tienes ahí. Se va a subir el video a YouTube, primeramente el Eterno, y entonces, si no fueras tan rápido para escribir, de ahí tomas los apuntes. Ahora, el verso 3. ¿De qué se trata el verso 3? La razón de la petición del rey David era que algunos hombres muy violentos, recuerden que lo querían asesinar, estaban tratando de destruirlo. Y esos enemigos no tomaban en cuenta a Yahweh. Este salmo yo lo digo todos los días, hermanos, todos los días. Bueno, entonces la razón de la petición del rey David era que él sabía, algunos hombres violentos, muy violentos, querían asesinarlo, estaban tratando de destruirlo. Y esos enemigos no tomaban en cuenta para nada al Todopoderoso Yahweh. Entonces vamos a leer el verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Yahweh delante de sí. O sea, la gente que ahorita anda haciendo cosas muy malas, asesinando, violando, etcétera, etcétera, ellos no toman en cuenta al Eterno. Pero el Eterno está tomando nota por medio de sus benditos malajim, es un decir, porque tiene memoria infinita, y les traerá juicio. Y ese juicio, como vimos ayer, ya está a punto de empezar. Bueno, ya empezó. Ahora, pueden poner ahí como un subtítulo, Yahweh es el que me ayuda. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Yahweh es el que me ayuda. Y eso podemos ver que va del verso 4 al verso 7, es decir, hasta el final del Salmo, pero nos vamos a ir con calma. Voy a explicarles primero lo que dice el verso 5, para paladear la palabra del Eterno, entenderla. Pues cuando leamos el Salmo, lo digamos de memoria, ya sabemos lo que estamos diciendo. Bueno, verso 4 y verso 5. La segunda parte del Salmo, de este Salmo 54, registra la afirmación de confianza. Anótenlo, hermanas, les va a servir. La segunda parte del Salmo
registra la afirmación de confianza que el rey David hace acerca del Adón, del Señor. Entonces él afirma, reafirma todavía su confianza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Diga, ¿para quién es la confianza? Sabemos que la confianza depositaba en Yahweh. Él declaró así: Yahweh es el que me ayuda y además me sostiene. Yahweh es el que ayudó al rey David y además lo sostenía o lo sostuvo. Ahora somos nosotros. Por eso quedaron escritos los salmos, inspirados por el Ruach HaKodes. Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo, Ruach HaKodes. Ahora, todo esto llevó a orar pidiendo que el Todopoderoso Yahweh devolviera el mal a aquellos que lo calumniaban. Y aquí el rey David no está pecando, porque hay una ley en la Torah, que es la ley de la compensación, muy mal llamado karma. Pero si tú buscas un video en este mismo canal que se llama Karma, lo puse así a propósito para que las personas supieran qué es, porque si yo pongo ley de la compensación van a decir qué es eso. Pero como puse karma, por eso tuvo muchas vistas el video, perdón. Entonces, a ver, afirma la confianza en esta segunda parte. Declaró que él es que Yahweh es el que le ayuda y lo sostiene. Y entonces él se atrevió, porque hay que ser atrevidos en ello. Le llevó a orar pidiendo que el Todopoderoso devolviera el mal a aquellos que lo calumniaban. Y eso es la ley de la compensación. Y tú puedes buscar el tema karma en este mismo canal para que sepas qué es. Pero no es karma, es ley de la compensación. Y eso es Torah. ¿Qué es Torah? Los 5 libros de Moisés. ¿Qué significa Torah? La instrucción de Yahweh para su pueblo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, también pidió otra cosa, que le siguiera mostrando su verdad. Y eso es hermoso, pidió que le siguiera mostrando su verdad. Y aquí quiere decir, no tanto que el rey David no entendiera que Yahweh es la verdad, Yahshua es el camino, la verdad y la vida, no. Aquí cuando diga verdad, entonces quiere decir que le siguiera mostrando su, anótenlo, fidelidad. Padre, yo quiero ser fiel a ti, es decir, yo soy fiel a ti. Padre, por favor, dime, por favor, yo quiero que tú sigas siendo fiel a mí en tus promesas. Y claro que lo es. Él va a cumplir cada una de sus promesas. Y para que estés tranquilo después del tema de ayer, dice uno de los salmos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo que mendigue, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces no falta el pan, no falta el agua, no falta la leche para nuestros niños. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach se profetiza en pleno Shabbat, Omen y Omen, y así es. ¿De acuerdo? Pero hay que ser fieles. Si algo no lo soporta el Eterno, la infidelidad, la novia somos nosotros. Israel restaurado, casa de Judá, casa de Israel. Contigo me desposaré, Israel. Oseas capítulo 2, verso 19. Él no se casa con la iglesia cristiana, con la iglesia católica, con el budismo, con el hinduismo, con el taoísmo, con el islamismo, nada. Él se casa con Israel. Y si tú no tienes la seguridad de que vengas de Israel, injértate. Romanos capítulo 11. Pablo fue un gran apóstol y tuvo un discernimiento del Ruach HaKodes, del Espíritu de Yahweh, tremendo. Porque él oraba con fe, era un fervoroso. Por eso les he dicho que si van a orar un avino, órenlo
emoción, sintiendo. A ver, vamos a orar un amigo. Si quieren poner sus manos así mejor, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén, en el nombre de Yahshua Mashiach. Con devoción, todo. No oraciones ahí la se va, eso no sirve. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a leer el verso 4 y 5. He aquí, Yahweh es el que me ayuda. Ya lo vimos. El Adón está con los que sostienen mi vida. Ya lo vimos. Él devolverá el mal a mis enemigos. Fíjense lo que se te debió decir. Córtalos por tu verdad. No maldijo. Él sabe perfectamente, sabía Torah. De hecho, todo niño judío, pues David tuvo que ser niño un día, no era judío, se tenía que aprender la Torah de memoria. Y ahí no había capítulos, ni versos, ni nada de eso, todo era corrido. Y sabían en qué pergamino estaba. Tremendo, ¿verdad? Ni a los talones les llegamos. Bueno, entonces él sabía que había una ley de la compensación. Ahora, el verso 6 y el verso 7, ya una vez que el rey David declara todo lo que ya les expliqué, en el verso 6, ya teniendo, fíjense muy bien, puedes ir anotando, teniendo la plena seguridad, pero de veras así, teniendo la plena seguridad que Yahweh, quien es Yahshua, había escuchado su oración y de que lo libraría de toda angustia que le fuera afligida por sus enemigos, el rey David prometió exaltarle voluntariamente. Eso sí me gustaría que lo anotaran, se los voy a dictar, como yo lo puse aquí en mis apuntes. Teniendo la plena seguridad, que tú tienes que tener, yo también. Yo tengo la plena seguridad que el Eterno me oye, porque lo he dicho, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Teniendo la plena seguridad que Yahweh había escuchado su oración y de que lo libraría, ahí está, de toda angustia que le fuera afligida por sus enemigos, el rey David prometió exaltarle voluntariamente. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos al libro de Job, póngale una hojita ahí, y vamos al libro de Job. En el libro de Job encontramos, vamos a ir al capítulo 4. Esta es una de las primeras citas que yo me aprendí cuando ya dije, voy a guardar totalmente la Torah y todo. Job capítulo 4, verso 8. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 4, verso 8. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En eso se basó el rey David. Él conocía el libro de Job. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y tú dirás, bueno, pero es que primero está el libro de Samuel y Reyes y hasta después está el libro de Job. No, Job de hecho es el libro más viejo, más antiguo. Él lo conocía perfectamente. Job fue contemporáneo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo no lo iba a conocer? Y de memoria. Entonces él sabía este verso y por eso sabía que los malos acaban mal, ¿verdad? A ver, vamos, yo lo tengo subrayado, pero ustedes denle una subrayada. Job 4, verso 8. Ahora vamos a ponerle rojo, no tenemos ninguna prisa. En otros temas, como es mucha información, si nos vamos más rapidito. Vamos a leerlo a toda voz.
una sola voz todos, amén. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siega. Tremendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, teniendo la plena seguridad, repito, que Yahweh había escuchado su oración y de que lo libraría, ya sabía que lo iba a librar de toda angustia que le fuera afligida por sus enemigos, que por cierto no tomaban en cuenta a Yahweh para nada. El rey David prometió exaltarle voluntariamente. Ahora, mucha atención, mucha atención, mucha atención. Cuando aquí dice que ofrecería sacrificio, es sacrificio de paz, de shalom, de paz. Ahorita lo vamos a leer, de shalom. Pero antes vamos, para que se entienda, es que no estudia Torah, no entiende nada, ¿verdad? Vamos al Levítico, vamos al libro de Levítico 23. Vamos para el Levítico 23, perdónenme, Levítico 3, es que soy ya con las fiestas, benditos el abacados. Levítico 23 habla de las fiestas, la primera es el Shabbat, pero en este caso es Levítico 3, y yo les pedí a todos los alumnos o discípulos, o como quieran llamarle, que pusieran ahí ofrendas de paz como un subtítulo. Pónselo con rojo, yo lo tengo aquí con rojo. Ofrenda de shalom, de paz. ¿Sí? Y entonces en Levítico 3, verso 7, vean lo que dice. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del Mishkan de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Pero fíjense cómo dice el 6. Mas si de ovejas fuere la ofrenda, su ofrenda, para que sacrificio de paz a Yahweh, sea macho o hembra, ofrecerá sin defecto. Y entonces yo les vuelvo a repetir, ahí en Levítico 3, pongan ofrendas de paz. Porque lo dice ahí mismo la palabra. Lo dice ahí mismo la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes ven en el verso 1 de Levítico 3 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yahweh. Y así sigue. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué expresaban? Esto del Salmo 54. ¿Qué expresaba el rey David con todo esto? Expresaba que él voluntariamente iba a ofrecer ofrenda, ¿sí? Y que él era un buen creyente, que tenía confianza en Yahweh. Recuerden, la palabra emuná en hebreo quiere decir creer, que es fe. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar. De eso se trata este salmo. Y obedecer. El que no obedece a Yahweh no se salva. No puede decir tú eres mi Elohim y mi Dios, aunque menciona el nombre correcto, pero sigue guardando otros mandamientos que pusieron nombres incircuncisos, que por cierto ya están en el mismo infierno. Porque dice que el que no guarda sus mandamientos, pues ¿cómo? Hebreos 5:9. Porque Él, quien, Yahshua, es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, por así decirlo. Es una salvación obediente. No puedo decir soy salvo, me baño en la sangre de Yahshua, pero hago lo que se me antoje. Pues no es así. No. Bueno, muy bien. Una vez más el rey David declaró que el nombre de Yahweh es bueno. Entonces vamos a ir al Salmo 54 y vamos a leer, muy bien, el verso 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré, Salmo 54, verso 6. Voluntariamente sacrificaré a ti, exaltaré tu nombre, oh Yahweh, porque es bueno. 7. Porque Él me ha librado de toda angustia
y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Está fuerte, ¿verdad? Pero así es la Biblia, es la palabra. ¿O lo borramos? No lo podemos borrar, ¿verdad? Entonces él no está actuando como un brujo que maldice a cualquiera. Recuerden que estos no tenían, eran violentos, más violentos no se puede. No temían a Yahweh, sí, querían asesinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pónganle una hojita ahí donde estamos y ahorita repasamos. Vamos al Salmo, atrásito nada más, Salmo 52. En el Salmo 52, atrásito, y vamos a ver el verso 9. ¿Ya lo tienen? 52:9. Te exaltaré para siempre porque lo has hecho así. ¿De acuerdo? Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Un salmo del rey David también. Pues esto va de acuerdo con lo que estamos leyendo en el Salmo 54. Y luego, si nosotros repasamos el Salmo 54, verso 1, dice: oh Yahweh, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Entonces, todo esto es por el nombre de Yahweh. Por eso siempre hay que sellar la oración en el nombre de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. La palabra se hizo carne, no el verbo, la palabra. ¿Sí? Si nosotros declaramos que Él es bueno y que no merecemos su misericordia, pero que se la pedimos en humildad, tendremos mucha bendición. Este salmo es corto, pero tiene mucha profundidad, hermano. Entonces ahí lo tienen ustedes. Es un salmo que te puedes aprender fácilmente de memoria, repasando así, trayendo un papelito primero, ¿sí? No les recomiendo que sea en el celular, a la antigüita, en un papelito, porque si ves el celular te aparecen otras cosas, te distraes y ya te vas por otro lado. En un papelito, en una libretita chiquita, ¿sí? El salmo, y entonces de esa manera, no, hombre, te vas a gozar, ¿verdad? Este salmo es muy importante, les digo, yo todos los días lo oro, ¿sí? Todos los días digo el Salmo 1, 7, 9, 54, 23, 121, 150 y 27. Me voy a poner de pie. Ahí tienen la explicación del